¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Jonathan, Dalton, Tito, Cobursa, el querido Adriano Track, el querido Gastón Montenegro, montón de amigos, Martín Cortese, Fernando Azame, muchos amigos. Hice una listita en la cual voy a nombrar a algunos amigos que quizás no nombro tan a menudo y quizás algunos son relativamente nuevos. Así que bueno, les doy la bienvenida, espero el contenido les guste, pero generalmente son los mismos de siempre, los fieles, los que están. Leo Ávila, te mando un saludo. Juan Taberna, o J Taberna, 1978, te mando un saludo grande. Miguel Ángel Sánchez, de Popoyam, un saludo. Rubén Fregavil, querido Rubén, mis respetos. Mateo Fernández, Diego López, Gonzalo 2799, espero que el saludo te llegue. Claudio Torres Guerra, estuvo piola el chiste que hiciste con las herramientas Hadever, con el paralelismo con Mota. Incluso yo mismo decía que creo que tenía una negación con ese nombre, producto del color de las herramientas. Pero bueno, no. Estas verdaderamente aparentan ser buenas herramientas. Saludos al amigo Claudio Torres Guerra. Damián Duarte, te mando un saludo. Pablo Mónaco. El amigo Federay, siempre estoy por nombrarte y bueno, por una cosa u otra se pasa. Federay 4025, gracias. Gracias por el apoyo, gracias por comprender a veces los dichos de uno, que por ahí no son tan correctos son, quizás no son tan formalmente correctos o éticamente correctos, o bueno, no caen bien. Resumiendo un poquito. Pablo César Pérez, uno de los Pablos, le mando un saludo. Bueno, Pablo Mónaco, como dije, y a todos los Pablos. Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, saludo a todos. Querido Adriano, querido Gastón, gracias por estar. Mi amigo Jonathan. Bueno, el canal cuenta con la colaboración y la participación del querido amigo, una estrella del canal, el amigo Gregorio Casa. De igual forma, contamos con la participación especial del amigo Miguel, siempre aportando, siempre opinando, siempre dando una opinión certera, acertada. Un muchacho que mira, ve y observa todo en el mismo acto. La verdad, me gustaría ser como Miguel. Bueno, hechas las formalidades y los saludos del caso, vamos a meternos en lo que sería el día de hoy, el resumen del día. Como habrán visto, comencé la mañana levantando ese piso, contrapiso, llamémosle, si se puede llamar contrapiso a esa situación. Bueno, como vieron, me fui del domicilio alrededor de la 1 de la tarde. Desde que llegué al taller hasta que subió la charlita, estuvo subiendo todo el tiempo. O sea, tardó como 10 horas en subir, una cosa de loco. Pero bueno, está el contenido a disposición, espero les guste. A diferencia de otras situaciones en tiempo real, en esta sí pude hablar. Les dije que si me escuchaban hablar no se preocupen. Iba a estar en una videollamada con amigos, así que me dijo, ningún problema, todo bien, manejate a tu gusto. Así que bueno, nada, tuve la posibilidad de hablar. Lo que pasa que bueno, voy a tener que implementar, me parece, me da la sensación, algún microfonito o algo, porque nada, me da la sensación que se escucha un poco bajo, pero aparentemente es un factor común en los teléfonos de estos tiempos. Por lo poco que averigüé, ustedes saben que la tecnología
no es mi fuerte, no la manejo. Pero bueno, considero que se escucha. La verdad, hubiese sido medio frustrante por no por el desarrollo en sí mismo, sino porque a veces uno cuida de que se vean determinados detalles y explicar para personas que quizás no conocen lo que fue la antigua escuela y cómo se trabajaba. Bueno, ese fue un lindo ejemplo de cómo se armaban los desagües en algunas décadas atrás. Bueno, ahí el problema que pasó es que al rajarse la cámara pileta o la pileta de patio, quedó barriendo el contrapiso, que era demasiado pobre, y por ende la tierra de abajo. Al barrerse, la cámara colapsó, se quebró y toda el agua que salía de los sanitarios, bidet, lavatorio y ducha, bueno, se terminó barriendo todo lo que vendría a ser la mampostería de contrapiso, carpeta, tierra. Pero bueno, los caños de plomo completamente podridos, completamente tapados. No sé si tuvieron la posibilidad de observar el caño de desagüe de bañera completamente tapado por pelos, una cosa de locos, terrible. Con eso nos encontramos día a día los plomeros, los que vamos a, por ahí nos llaman y nos dicen, se tapó la ducha, no sé qué pasa. Vamos y nos encontramos con casos como estos. Bueno, sé que no fue ninguna hazaña ni algo que no pueda resolver otra persona, pero ese es el trabajo en tiempo real. Si hubiese estado un poco más duro, quizás media horita más, porque una vez que uno lo empieza a romper, sabiéndole pegar en determinados lugares, cae de la misma manera. Estuve hablando con esta gente, yo les había propuesto, si no llegaba a encontrar una parte sana en lo que vendría a ser los caños existentes, tirar un caño directamente al pasillo, atravesando la cocina, dado que, bueno, por ahí pasa el caño de cloaca que viene del fondo. Ese caño es de la vivienda de atrás, pero como va una sola boca por finca, hay que conectarlo ahí. O sea que la idea mía era, si no se podía conectar directamente, o sea, no se podía salvar nada de lo que había, conectar directamente en ese caño, hacer una cámara y que vuelque ahí, dado que seguir el recorrido de ese caño iba a ser bastante tedioso, bastante engorroso y además un factor económico bastante interesante, ¿no? Así que bueno, vengo desarrollando eso, vengo creo que en tiempo y forma. Mañana voy a ir a comprar lo que son los codos, la camarita pileta, bueno, los materiales necesarios para ver si el lunes le puedo dar armado, aunque sea que queden amurados los desagües, porque no se olviden que yo me tengo que ir al trabajo que estoy haciendo en los mediodías, el agua caliente y fría en esa vivienda, que bueno, lleva su tiempo y tengo que cumplir, son gente con la que tengo que cumplir, o sea que estoy dedicando media jornada y media jornada. Pero de todas maneras, si todo sale como está pensado, en esta semana que comience, va a haber grandes avances y grandes cambios en los distintos trabajos. Después volveremos al taller. Hoy estaba sentado ahí un rato y decía, ¿cuántas horas hace que falto acá? Y abro y siento ese olor a grasa de caja de velocidades con aceite. Me apasiona, me encanta. Eh, Está bien, uno está... no es la primera vez, obvio, yo vivo de esto hace 30 y pico de años, pero generalmente hay una etapa donde uno tiene un trabajo, como cuento siempre, que es el fuerte, digamos, el que uno dedica algunas horas,
y después se va al taller y está media jornada en el taller realizando tareas, o si no, service, ir, venir, ir, venir, ir, venir, y bueno, así se distribuye el tiempo, del tiempo de la jornada laboral, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, ya volveré a estar en el taller y después extrañaré el estar yendo y viniendo de una obra a la otra. De la obra ATR no he tenido novedades todavía. Eh, bueno, el albañil Sergio no tiene la potestad de comunicarse conmigo para reclamarme absolutamente nada. De hecho, eh, tiene todo armado donde él necesita revocar. Así que si cumplió, eh, no lo atrasó para nada mi ausencia. Eh, Tendría que conseguir una persona idónea que venga y me asista como fue lo que se acordó. Estoy esperando que venga el chanta de Paraguay. Tendría que llegar mañana. Creo que mañana se va a comunicar conmigo. Espero no sea así, porque mañana tengo ganas de estar en el taller, ordenar las herramientas, en fin. Como ya dije, tengo que ir al corralón a comprar los materiales necesarios para ese trabajo e incluso para algunos del otro. Así que, bueno, me voy a encontrar nuevamente con algún juguetito, con alguna herramientita que por ahí me compre. Estoy pensando en algunas cosas. Como vengo diciendo, tengo ganas de empezar a probar algunas marcas, por ejemplo Watford, Jadever, en caso que existan, ¿no? La unidad, cuchara de albañil, nivel, plomada, herramientas de antigua escuela que se necesitan hoy. La verdad que uno se dedicó a lo que es fanático, llaves, pinzas, bueno, martillos, pero me di cuenta que por ahí no estuve probando masas, por ejemplo. Así que bueno, en donde salga la oportunidad voy a comprar alguna herramienta de golpe como para empezar a testear. Si bien martillos y ese tipo de cosas sí he ido comprando, pero bueno, es como que estoy muy fanatizado con las herramientas de golpe de Robust. Verdaderamente no tienen una marca. Es increíble, increíble. Y las he utilizado y recontrautilizado y no pasa nada. Tengo masas Robust desde 800 gramos hasta 2 kilos. Y tengo los dos elencos. De cuando venían sin la pintura azul en el mango, en el cabo, y ahora que ya vienen con esa especie de empuñadura, símil empuñadura, en el mango. Así que bueno, la idea es por ahí también comprar alguna con mango de fibra para ver qué tan relajada va en la muñeca. Dado que bueno, después de varios años de hacer lo mismo, ya se empieza a sentir en el cuerpo. Pero bueno, en sí está lindo. Está lindo el desarrollo del trabajo que les cuento. Están lindas las unidades que mostré anoche. La verdad que después de hacer el videíto me quedé observando algunas más detenidamente mientras se subía y qué sé yo. Y la verdad están buenas. Prometen. Son herramientas que prometen. Esperemos den resultado. Hay varios amigos del canal, que compran herramientas en base a lo que uno dice. Y bueno, yo trato de ser lo más objetivo posible. Y cuando soy fanático de una herramienta, lo digo. A mí me da un resultado bárbaro, estoy medio fanatizado. Por ejemplo, esto lo digo para la gente que por ahí no ve el canal. La Stanley, Pico del Oro, doble cremallera, 7 posiciones, para mí es la mejor, lejos. Después la pinza de multifunción de 8 pulgadas Inco, es una muy buena unidad, lejos. La pinza universal Inco,
segmento profesional, lejos, muy buena unidad. Siempre hablando de la gama calidad, precio, prestaciones. O sea, seguramente hay unidades 10 veces mejor, pero también valen 10 veces más. O sea, este es un canal orientado, como digo siempre, al tipo que trabaja. Si no, bueno, tenemos a Martita, Martita del barrio, Martita la del barrio, no sé, parece que tiene una, una adoración por el amigo Gregorio. Parece que no sé cómo es la cosa. Gregorio ha descubierto alguna información un tanto clasificada de Martita. Y una curiosidad, el marido de Martita parece que fallecido en una situación un poco traumática, tiene o tenía el nombre de mi padre, Antonino. Un nombre muy particular, que es una casualidad, ¿no? Qué casualidad. Pero bueno, Dios lo tenga en la gloria a los antoninos, no los deje salir, al menos a mi padre. Así que nada, como les estaba diciendo, me costó subir el video un montón. Pensé que no iba a subir, digo, no sube, esta porquería no sube. Eh, Cuando se completó la barra de subir, empezó de vuelta. Dije, no, ya está. Quedó así. Le contaré a los muchachos, les resumiré la situación. Claro, yo me siento como si hubiese mandado un cohete a la luna, pero no por el trabajo que desarrollé, porque lo logré subir. Sé que el 1% lo va a mirar, o sea, pero créanme que pude hablar, pude eh, prácticamente estar como estoy ahora, hablando con amigos, dado que, bueno, les dije, por ahí estoy en una videollamada con amigos, medio del trabajo, sé tranquilo, despreocupate, bueno, pero el tema del audio es interesante que haya quedado. Yo estuve escuchando un poquito y la verdad que se grabó bien. Dentro de todo, por ahí si uno lo escucha con auriculares o en algo que reproduzca con buen sonido, se escucha bien. Yo tenía miedo que no salga nada. Porque en algunos lugares, para poder apoyar el celular, ponía una rejillita, algo, para cuidarlo un poco. Y digo, le tapa el agujerito por donde tiene el micrófono, chao, sonamos, no se escucha más. Pero aparentemente funcionó. Funcionó y lo logré subir. Sí, quizás vaya a ser un poco más corto las próximas veces. Yo digo así, después me olvido y le sigo dando hasta que dé. Pero bueno, nada, la idea es esa. La premisa del canal es esa. Eh, Incorporé la idea de subir los trabajos en tiempo real. Que se vea lo que cuesta, lo que se tarda, lo que se reniega. Bueno, sacar escombros yo los podría haber dejado inmediatamente en la puerta de atravesar la cocina y ahí a la vueltita, ¿no? Bueno, los tuve que llevar 20 metros más adelante. La verdad que bueno, es un esfuerzo un poco innecesario, ¿no? Pero bueno, hay que ubicarlos donde la gente quiere. Eso es así. Menos mal que no se les ocurrió que los tenga que poner en bolsas. Ese trabajo lo estoy haciendo de poner en bolsas todo lo que rompo en el trabajo de plomería que estoy desarrollando. Después les voy a mostrar las bolsas para que me crean. Pero bueno, son gente que se merece, por varias razones, que uno tenga ese tipo de comportamiento en el trabajo, ¿no? Obviamente. Así que bueno, video más que nada para saludarlos, comentarles un poco cómo estuvo el día. Eh, Después mañana sí voy a hacer algunos videos desde el taller y veremos si puedo subir algún contenido de mecánica que están pidiendo mucho. Hay algunos amigos pidiendo contenido de mecánica interesados en ese tema. Tengo un montón para mostrar, pero bueno, tengo hasta para cambiarle el aceite a la zanela, que por una cuestión u otra no lo vengo haciendo. Tendría que ir al tallercito,
clasificar los embellecedores, las baguetas, cosas del interior de la Coupé Torino, que ya me estuvo mandando mensajes el chapista. No los quise abrir, pero calculo que me está pidiendo cuestiones de componentes que necesita para armar o algo, y yo sé que no tengo el tiempo para ir. Efectivo no es, ya se lo di todo, o sea que a partir de ahora cualquier mensaje que me llegue no va a ser para decirme acordate de pasar. Seguramente o me dice ya está lista, llévatela, o me dice necesito que traigas el tapizado de la puerta. Yo todo eso lo tengo en el tallercito, los burletes de puerta, porque claro, yo comprendo, tiene que armar, regular. Si bien la coupé no tiene choque, no tiene nada, pero bueno, ha estado cambiándole algunas partes que se han picado, producto de haber estado parada. Estuvo parada un largo periodo de tiempo, unos 5 o 6 años. Parece que no, el pasto es un factor común que he visto en varios autos que he comprado. Y eso que el Torino viene con chapa del 18, es una chapa importante. El pasto cuando crece y choca contra, pongámosle, el piso del auto, la clorofila lo pudre de una forma terrible. Así que bueno, los pisos se cambiaron, se les hicieron un par de parches en determinados lugares. Llevé un pedazo de la banana, que bueno, ya la tengo que sacar de donde está porque no la puedo seguir teniendo ahí. El tema es que saqué el diferencial, ya no tengo ruedas atrás. El tren delantero lo bajé también. Está sostenida por 4 ruedas atrás y 4 ruedas adelante. Estoy en un problema para sacarla porque a la vez, si vendría una grúa, le corté los parantes delanteros para sacar el pedazo de lo que se llama cortafuegos o el vano motor, como le dicen ahora, pero el cortafuegos, donde digamos termina el motor y comienza el tablero o el instrumental. Bueno, corté un pedazo ahí y nada, me dijeron tratá de traerlo lo más largo que puedas. Le dije no me cortes los parantes, prefiero que no sé, le hagas alguna otra solución. No es necesario cortar los parantes, pero por las dudas traete para tener más margen para jugar. Bueno, la cuestión es que si ahora lo agarran a la banana así, se sale el techo como si fuese una tapa. Así que no sé cómo va a salir eso. Lo voy a tener que cortar a la antigua escuela, tipo Jack. Bueno, nada. Soplete, pico cortador, carburo y dale flama. Y bueno, ¿qué va a hacer? Una lástima, pero no. Ya era irrecuperable. Esa 4 puertas está con paja y con 0,4 de motor. O sea que el motor va a la TSX. Entre paréntesis, el motor está como lo dejamos la última vez. El último video que hice con ustedes desarmándolo está en el mismo lugar. Creo que hasta incluso hay algunas herramientas al lado. Me tengo que poner a desengrasar, bueno, a ver qué va a la rectificadora, qué no, qué va a arenar, qué no, la tapa de distribución, en qué estado está, porque está toda una bola de grasa, con poxipol, poxilina, hay que ver por qué se lo pusieron. Da la sensación de que lo pusieron con la mano como para evitar una pérdida, agujereada no se ve. Los pistones son nuevos, el embrague es nuevo, pero tiene un problema. Los pistones son chicos para el diámetro de cilindros que tiene el motor. O sea que todo lo que me dijeron cuando las compré, yo la compré en San Pedro, la banana. Me acuerdo que fui, la vi, la escuché en marcha, hablé con la chica, era de una mujer.
Dice, la dejé en la puerta, a la mañana amaneció chocada. No la pude usar más. Claro, la cola le toca con la rueda. Digo, bueno, no, está bien. Pero antes de volverme necesito resolver todo lo que es papelerío. Firmámelo 08, vamos a hacer la baja de chasis y el 04 de motor. Dale, dale, dale. Quedó como un mes en la casa hasta que fue un amigo de Jorge. Iba a decir un amigo, pero no es un amigo mío, es un amigo de mi amigo, al que apodamos el Astro, y la trajo. La trajo el Astro. Bueno, nada, de ahí vino la banana. Después la traje a remolque de unos cuantos kilómetros, porque el Astro la llevó a la casa y la dejó ahí. Y hay un video viniendo con la banana, sin freno, sin nada. Para mí venía perfecta, pero hay videos de atrás, venía así. Espectacular. Ese día estuvo lindo. La verdad que me sentí como con 18 años. Pero bueno, nada. Y me habían dicho, esta chica me había dicho, no, nosotros, yo, mi pareja, no sé, parece que estaba separada. Es la instancia en que no se terminan de separar. De a momento dicen mi pareja, después dicen mi ex, después dice el padre de los chicos. Capaz que eran todos distintos. Uno nunca sabe. Pero bueno, cuestión que me dijo, no, yo lo llevé, le hicimos el motor, cambiamos los pistones. Yo lo escuchaba, no lo sentía con la furia de haber tenido un, un cambio de aros, un cambio o sea, sentía que estaba perfecto y arrancaba con media vuelta, pero no lo sentía bravo como es el Torino. El que conoció un Torino, acelera un Torino, sabe lo que es eso y cómo suena. Yo no lo sentía de esa manera, pero no descreía. Digo, cuando lo desarmé, que hice los videos, lo desarmamos juntos, todos los componentes que la chica dijo que puso estaban. Los pistones son nuevos. No creo que tengan 1000 kilómetros. Eh, Eran chicos. Campanean adentro del cilindro. Se ve que no había medida de pistones. Le puso los más parecidos. Y bueno, los aros trabajan bastante abiertos. O sea que va a haber que reencamisar el block. No tengo más opciones ahí. O ver en los 5 juegos de pistones que hay en el taller, ver cuál es la medida. Si hay uno que no entra, bueno, si ese juego no entra parejo, mandar a tornear los pistones. Eso eran cosas que nos permitía hacer la antigua escuela. Una rectificadita leve en lo que vendría a ser los cilindros y también obviamente tornear los pistones a la medida, pero ya estamos con cosas fuera de medida, ¿no? Ahí lo correcto sería reencamisar y bueno, poner pistones estándar y se acabó. Después, bueno, hay que controlar la leva. Estuvo trabajando con agua y aceite porque está mezclando. Yo tenía la esperanza en aquel momento que sea la tapa de distribución, la bomba de agua en los motores Tornado, en los 7 bancadas, va montado sobre la tapa de distribución. ¿Qué pasa? Es de aluminio, a veces, generalmente, le ponen agua de la canilla, se termina pudriendo donde trabaja la turbina. Donde trabaja la turbina se pudre. Entonces se va un poquito de agua al aceite. Yo especulaba con que esté mezclando por ahí. Cuando saqué, vi que era todo nuevo. Digo, bueno, tiene que ser la junta de la tapa de cilindro. A la fuerza. Me saqué, la junta estaba bárbara. De hecho, el auto no fallaba. Bueno, ya se me redujo la posibilidad a la tapa. Digo, bueno, por ahí hay alguna fisura en la tapa. Mandé a hacer prueba hidráulica y la prueba hidráulica dio bien. Algunas cositas muy leves, pero ya que está, cambié válvulas, retenes, bueno, la tengo preparadita para poner. Pero bueno, todo se reduce a una fisura en el block, así que va a haber que lavarlo en la potasa y ver
qué se puede ver qué se puede ver qué se puede dilucidar a partir de lo que de los resultados que arroje la limpieza y bueno, las comparaciones en la rectificadora. Que tiene que ser una rectificadora de confianza, porque las nuevas rectificadoras con motores de la vieja escuela, yo he visto motores de Torino que se clavaron a los 200 kilómetros, o sea, 200 kilómetros de uso se agarraron, porque no están familiarizados con determinados secretos, o no secretos, pero mañas que tiene el armado del motor. Hay algunas cositas que si no están, inmediatamente no pasa nada, pero con el uso hay lugares a los que no llega lubricación, hay lugares... y todo eso hay que saberlo, hay que conocerlo. Y bueno, nada, pasa. O no le... Está el eje que comanda la bomba de aceite con el distribuidor, es todo un eje que va montado en un sinfín en la punta del cigüeñal. Si no le dan las luces necesarias, trabaja haciendo fuerza, se termina comiendo, se termina barriendo todo el sinfín de bronce en 400 kilómetros y nada, zafa, se va de punto y se para, que es lo bueno porque si se siguiese girando se queda sin presión de aceite y se agarra, que es peor todavía. Pero bueno, nada, ya lo voy a tener que poner a hacer en algún momento, parar un cachito, parar una semana y dedicársela al motor ese para que bueno, porque si no me hubiese convenido usarla con el motor Indenor y se acabó. La verdad que a veces le digo a mi sobrino, ya voy a hacer un video de mi sobrino con sus historias, de por qué es tan importante para mí y eso. A veces le digo, la verdad, me arrepiento de haber querido hacer un overhauling. Le ponía la batería, lo ponía en marcha y andaba con un gasolero y se acabó el problema. Me dice, no, vos estás loco. Lo que estás haciendo está bien. Lo que pasa que, bueno, lleva tiempo, lleva plata, lleva un montón de cosas que hoy en día está complicado. El tiempo, las obligaciones de uno, las cosas por hacer. Así que nada. Bueno, me había venido a la cabeza un par de preguntas para el amigo Gregorio, que tenía la sección, primero fue derribando mitos, después fue refranes, creo que era en una época. Ahora yo hoy me sorprendí diciendo un dicho, valga la redundancia de mis palabras, aplicando un dicho. Me sorprendí aplicando un dicho que dice: cuando hay hambre, no hay pan duro. Que yo le puedo hacer dos lecturas. Cuando uno tiene hambre, ni siquiera hay pan duro. O cuando uno tiene hambre, no importa que el pan esté duro. Me gustaría que el amigo Gregorio ponga un poco de luz sobre ese dicho. Lo mismo que no hay mal que por bien no venga. O sea, a mí me viene un mal, pero quiere decir que atrás de ese mal me viene un bien. O no hay mal que por bien no venga. O sea, no hay mal que venga disfrazado de bien. No sé si me explico. Son dos dichos que me da vuelta en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y tengo esas dudas. Y el amigo, me acordé, le digo, le voy a tirar la pregunta al amigo Gregorio. Mi vieja lo decía distinto. Mi vieja decía, al buen hambre no hay pan duro. Que quizás dejaría un poco más clara la versión de decir que cuando uno tiene hambre, el pan no se mira si está duro. Pero yo pienso que podría ser, cuando hay hambre, ni siquiera hay pan duro. Podría ser. Pero bueno, nada. Cuando hay hambre, no hay pan duro. Cuando hay hambre, no hay... Claro, ya no hay ni pan duro. Te comiste el pan duro. Bueno, no sé. Le di muchas vueltas. Les mando un saludo. Espero que tengan un hermoso final de viernes. Y bueno, nada.
La invitación queda hecha. Mañana a la mañana seguramente nuevos videos desde el taller, charlando con amigos, saludando amigos. Les repito los saludos, por si se quedaron hasta acá. El amigo Leo Ávila, Juan Taberna, 1978. Miguel Ángel Sánchez de Popoyán, un saludo. El querido amigo Rubén Fregavil, Mateo Fernández, Diego López, Gonzalo 2799, Claudio Torres Guerra, Damián Duarte, Pablo Mónaco, Federay, te mando un saludo grande, Federay 4025, y Pablo César Pérez. Les mando un saludo, más allá de estos amigos, a todos, y gracias por estar en el canal, y siempre apoyando, comentando, alentando, y nada, el agradecimiento sincero. Mañana, no quiero decir mañana con seguridad, pero en el próximo video que hagamos, voy a traer las herramientas para dividir los elencos y ya arrancar la toma de contacto en la semana que viene. Ya tienen que empezar a trabajar esas unidades y jubilar las que ya se quieran jubilar, que tienen horas de uso para andar y andar, pero ustedes saben cómo es la política. Sale de toma de contacto, se jubila. Les mando un saludo.